Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí, les acompañamos Karen Caballero y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Comenzamos de inmediato. Aumenta la expectativa en torno a la visita del presidente Trump a Miami y el anuncio de la nueva política con Cuba. Queremos empoderar y fortalecer al pueblo de Cuba, sin fortalecer a los militares cubanos. Senador de origen cubano Marco Rubio anuncia que acompañará al presidente en su discurso al exilio. Controlado por López Calleja, el yerno de Raúl Castro. Empresas cubanas controladas por los militares castristas podrían ser afectadas tras cambios políticos. Este es el noticiero El Luz TV. Los venezolanos usan una original forma de evadir la censura de prensa ordenada por Nicolás Maduro. Y en los deportes, Kendrys Morales dispara con ron kilométrico en la victoria de los azulejos. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. En medio de la expectativa ante la esperada visita del presidente Donald Trump a Miami y su anuncio de lo que será la nueva postura de Estados Unidos con la dictadura cubana, hoy se realizó en Miami una conferencia que contó con la participación del vicepresidente y el del secretario de Estado de Estados Unidos. En busca de información sobre los próximos acontecimientos respecto a Cuba, estuvimos en dicha conferencia y también en la sede de la Brigada 2506. En estos días, la ciudad de Miami se ha convertido en el epicentro de la política estadounidense hacia Latinoamérica. Este jueves se realizó en la Universidad Internacional de la Florida la conferencia sobre prosperidad y seguridad en América Central. Está el secretario de Estado Tillerson para hablar sobre la diplomacia, cómo podemos trabajar en conjunto con los países, con otros países. Está el secretario Kelly para hablar sobre cuáles son los desafíos de seguridad, cómo podemos enfrentar los desafíos juntos. El secretario de Tesoro Mnuchin, que está para hablar sobre oportunidades financieras y comerciales entre los Estados Unidos y América Central. Y claro, el vicepresidente Pence, que subraya el compromiso del gobierno de los Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte. Todo ocurre en medio de la expectativa en torno a la anunciada visita del presidente Donald Trump a Miami y su anuncio sobre la política que adoptará el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y la dictadura castrista. El Departamento de Estado y el presidente han dicho que la política hacia Cuba está todavía bajo revisión. No hay anuncios en cuanto a eso. Se anunciará cuando ya está lista la revisión de la política. Y de la Universidad Internacional de la Florida estamos aquí en la sede de la Brigada 2506 buscando información sobre lo que será la próxima visita del presidente Donald Trump a la ciudad de Miami. Me encuentro con el director de la brigada, el señor Humberto Díaz Argüelles. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué información tienen? Bienvenido a la Casa de la Brigada. La información que tenemos es que sí, el señor presidente Trump estará aquí mañana, viernes, y que la presentación principal va a ser en el Teatro Manuel Artime. Hace algunas semanas, la Brigada 2506 envió una serie de propuestas a la Casa Blanca. Tratando de ayudar en el proceso que viene ahora mañana. Y entonces nosotros pensamos que va a hablar de las concesiones que hizo el señor Obama, del asunto de los derechos humanos, el problema de la Oficina de Prensa Latina en Washington, el problema de las remesas. Esta semana, hace apenas horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró que Trump busca revertir el lado oscuro en la reciente relación con Cuba. Según sus declaraciones, el presidente busca más respeto de la dictadura a los derechos humanos y asegurarse de que las empresas estadounidenses no aporten apoyo financiero al régimen. El senador de la Florida, Marco Rubio, y el congresista Mario Díaz-Balart ayudaron a elaborar los cambios. Nosotros no estamos en contra que manden dinero a Cuba, pero que tiene que tener un poco más de orden, porque hoy en día nosotros estamos alimentando el gobierno de Cuba, que es ilógico por completo. Se está mandando cerca de 7 billones de dólares, en la cual Rusia en su época buena con Cuba mandaba 5. En medio de todo esto, para Humberto Díaz Argüelles, lo fundamental continúa siendo que a Cuba y los cubanos finalmente les llegue la libertad que merecen. ¿Qué es lo que merece el cubano por el simple hecho de haber nacido? Primero de todo, la libertad de educación, la libertad de expresión, la libertad de derechos humanos, de hacer unas elecciones en Cuba libre,
en la cual puedan elegir sus gobernantes. Y yo, antes que me vaya de este planeta, quisiera ver otra vez una bandera cubana en tierras libres. El diario The Washington Post anticipó hoy que como parte de la revisión política de Trump quedarán congeladas varias ampliaciones previstas en la actividad comercial bilateral. También podrían restaurarse algunas restricciones en los viajes estadounidenses a la isla. Y el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, dijo hoy en su página de Facebook que estará este viernes en Miami, acompañando al presidente Donald Trump en su discurso dirigido al exilio y también al pueblo cubano. Mañana estaré en el sur de la Florida. Estaré en Miami con el presidente de Estados Unidos, quien anunciará cambios estratégicos y específicos de la política de Estados Unidos hacia Cuba. El objetivo de esta política es sencillo. Queremos empoderar y fortalecer al pueblo de Cuba sin fortalecer a los militares cubanos, quienes controlan una parte significativa de la economía de la isla. Y entre las medidas que pudieran esperarse figura precisamente esta, descrita por el senador Marco Rubio, que el gobierno estadounidense corte la negociación con el régimen castrista que ha centralizado el control económico en manos de los militares. Luis Guardia explora el tema. Este viernes el presidente Donald Trump pudiera cambiar la política estadounidense hacia la isla comunista y revertir varias de las órdenes ejecutivas dictadas por su predecesor, Barack Obama. El secretario de Estado Rex Tillerson, en una audiencia ante el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, adelantaba la futura posición de la Casa Blanca al manifestar que el régimen comunista cubano ha sido el principal beneficiado con la actual política de acercamiento. Varias compañías estadounidenses comenzaron a comercializar con el régimen castrista y recibieron autorización del Departamento del Tesoro. Starwood reacondicionó y comenzó a operar bajo el nombre de Four Point del Sheraton, el Hotel Quinta Avenida, propiedad del conglomerado militar castrista GAESA. GAESA se empieza a instituir a partir de los sucesos del verano caliente, es decir, el año 89. La ruptura del control, entre comillas, del MININ sobre los órganos paralelos o paraestatales empresariales cubanos. Según la firma mexicana Reportur, ya en el 2015 la corporación Gaviota, parte del conglomerado dirigido por los militares cubanos, se ubicaba como el quinto consorcio hotelero en Latinoamérica. En julio de 2016, GAESA tomó oficialmente posesión de la compañía turística Abaguanex y de otras instituciones empresariales que pertenecían a la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Que hay dos polos en Cuba. Uno es el polo político, que es el buró político del partido, y el otro es el polo económico, que es el grupo GAESA, controlado por López Calleja, el yerno de Raúl Castro. Según la cadena especializada en negocios Bloomberg, GAESA es el mayor emporio de negocios en Cuba, un conglomerado que comprende al menos 57 empresas propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y operadas bajo un rígido régimen de metas financieras desarrolladas durante decenios. Según Bloomberg, GAESA es un elemento decididamente capitalista, profundamente incrustado en la Cuba socialista. A los militares que tienen la experiencia de África, ya no va a ser la experiencia de la Sierra Maestra, porque ya eso está muy viejo, pero los que lucharon en África, que tienen ese historial, son los que van a dirigir el futuro de Cuba. Varias firmas estadounidenses están a la expectativa ante una posible negativa por parte de la Casa Blanca que continúen realizando negocios con el régimen comunista cubano. Luis Guardia, Martín Noticias. Las damas de blanco pidieron a través de una carta al presidente del Parlamento Europeo que no olvide ni descuide su papel hegemónico en la defensa de los derechos y la democracia. La misiva enviada el 12 de junio a Antonio Tajani recuerda que en el año 2014 la Unión Europea comenzó las negociaciones para la firma de un acuerdo bilateral con el gobierno cubano y ante ese acercamiento de Bruselas a La Habana, el régimen se ha visto legitimado en sus actuaciones. Berta Soler, líder de las damas de blanco, galardonada con el premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia por el Parlamento Europeo, esto en el año 2005, dijo que desde entonces el régimen castrista actúa con total impunidad y ha recrudecido la represión. Y un grupo de jóvenes provenientes de Cuba participan en una conferencia en la Universidad de Miami donde aprenderán cómo hacer frente a los actos represivos del régimen castrista. Grisel González tiene los detalles.
A la conferencia asisten opositores, pequeños empresarios y otros miembros de la sociedad civil cubana para educarse sobre derechos humanos, democracia y también acerca de los medios tecnológicos, tales como redes sociales, entre otros. El programa lo organiza la Fundación Rescate Jurídico. Una organización no lucrativa fundada con el propósito de educar a la oposición cubana, entre otras cosas, en cómo defenderse en caso de que las fuerzas represivas los detengan injustamente, qué posición hacer, qué tienen que hacer, cómo actuar. Y les damos también conferencias sobre democracia, sobre historia real de Cuba. Son en total 25 profesionales de varias provincias cubanas que también aprenderán cómo era la vida antes de la llegada de Fidel Castro. Aquí vienen no solo opositores, vienen miembros de la sociedad civil. En el grupo se encuentra Yudelquis Guilarte Reyes, trabajadora por cuenta propia en Ciego de Ávila, donde repara espejuelos, pero también es miembro del Frente Femenino JACU. Yo pienso que esto me va a enseñar mucho para trabajar con la sociedad, con las mujeres, en particular yo que trabajo con los niños, enseñarles a hacerles llegar el conocimiento que he aprendido aquí. Y pienso que mi deseo es llegar a tener una Cuba libre, libre de la forma que nosotros queremos, no de la forma que nos hacen llegar. Libre en el sentido de la expresión oral, los derechos humanos, que la sociedad pueda hacer lo que desee realmente, expresarse como desee, en el lugar que desee. En el grupo de estudiantes también participa el pastor Luis Alberto Torres, miembro de la red apostólica que dirige Bernardo de Quesada. Algo muy importante de esto es que he venido en condición de esponja. Cuando hablo en condición de esponja es porque he venido con todas las expectativas a recibir de cada una de las enseñanzas y conferencistas para enriquecer mis conocimientos y esto mismo transmitirlo, ya que uno de nuestros principios es, y está escrito en la Biblia, es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Hace 2 años que comenzaron esta serie de conferencias y han participado alrededor de 200 estudiantes de todas las provincias de Cuba. Grisel González, Martín Noticias. Las autoridades en la ciudad de Holguín han trasladado a otra zona menos transitada a los cuentapropistas que tenían sus negocios en los alrededores del Parque Calixto García. El resultado, evidente, una disminución significativa de las ventas. Palenquevisión tiene el siguiente informe para Martín Noticias. En julio de 2016, 92 trabajadores por cuenta propia y 38 ayudantes que operaban en 2 tiendas industriales del centro de la ciudad de Holguín fueron obligados a trasladarse a un local ubicado a algunas cuadras de su antiguo emplazamiento. Para ellos el traslado resultó desastroso. Aquí viene muy poca gente, pero poco. Lo que hacemos es perder. Hemos perdido un 50% o un 70% de lo que era las ventas. Porque estamos fuera del área de comercial, estamos lejos del centro comercial. En las tiendas industriales los cuentapropistas pagaban alrededor de 760 pesos mensuales por su espacio. En el bazar siguieron pagando lo mismo hasta que la caída de las ventas demostró que había que hacerles una rebaja que resultó insuficiente. Bajó 5 pesos al área, pero 5 pesos eso no es nada. El resultado lógico es que varios han decidido abandonar el lugar definitivamente y probar suerte en sus casas o arrendar un portal en una calle más céntrica. La administradora reconoce que el disgusto viene de la caída de las ventas, pero cree que esto no se debe solamente al traslado a un local menos céntrico y visible. Según ella, los cuentapropistas deberían convertirse en mejores comerciantes para aumentar sus ganancias. En eso coincide con Arcidia Arévalo, una costurera especializada en canastilla que se enorgullece de su larga trayectoria en el comercio. Aunque no le gusta el nuevo local y tiene la esperanza de volver algún día a los portales del Parque Central, afirma que debería hacerse algo para rescatar el arte de vender que se ha perdido en Cuba. Y esto es una cosa que de verdad yo pienso que se ha perdido y que debe rescatarse. Yo trabajé en el capitalismo, que había que vender. Yo fuera feliz y el comercio volviera a ser como era antes. Quiero morirme cuando yo vea que las cosas se han arreglado, que en estos momentos es muy difícil. Andrés Aguilera Céspedes de Palenquevisión para Martín Noticias. Hacemos una pequeña pausa y al volver informan sobre declaraciones del Papa Francisco acerca de elecciones en Venezuela. Y los venezolanos tratan de evadir la censura de prensa del gobierno de Nicolás Maduro de una forma sorprendente. Tenemos mucho más aquí al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Hoy murieron otras dos víctimas de la represión chavista. Se trata del joven José Gregorio Pérez, estudiante de Educación Física de la Universidad de Rubio, en el estado Táchira, y de Luis Enrique Vera, que fue arrollado por oficialistas mientras protestaba contra el régimen de Maduro en la Universidad del Zulia. Desafortunadamente se convierten en las víctimas 69 y 70 de la represión. Entre tanto, diversas reacciones se han producido en Venezuela luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos informara que su gobierno está trabajando en una lista muy robusta de funcionarios de la nación sudamericana para ampliar sus sanciones por las violaciones de derechos humanos en ese país. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene más detalles. Luego de que el jefe de la diplomacia estadounidense Rex Tillerson diera a conocer que se están procesando más sanciones a funcionarios venezolanos presuntos violadores de derechos humanos, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, en entrevista con La Voz de América, aseguró que las sanciones son a funcionarios y no a todos los ciudadanos, al tiempo que reiteró que hay que continuar las manifestaciones. Seguir luchando, seguir marchando, seguir protestando y seguir utilizando el recurso constitucional a la protesta pacífica y democrática, que es lo que nos queda como instrumento ciudadano para solicitar un cambio en este país. El abogado Andrés Raúl Páez destacó que existen diferentes tratados internacionales ratificados por Venezuela, los cuales han sido violados por funcionarios del gobierno. Que no solamente son los funcionarios, no están exentos de responsabilidad, de forma tal que las órdenes superiores no deben ser cumplidas para reprimir a manifestantes pacíficos. No obstante, el presidente Nicolás Maduro reaccionó ante la advertencia realizada por Estados Unidos a los funcionarios venezolanos, al tiempo que aseguró que el Departamento de Estado busca derrocar al gobierno. Los Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. La canciller Delcy Rodríguez, por su parte, destacó que a pesar de las sanciones, el gobierno venezolano está encaminado a un sublime objetivo, como lo es la paz. Pero no podemos focalizar el problema del conflicto como algo propio de nuestro país. Está inscrito en una estrategia imperial global. A este respecto, ciudadanos en Caracas manifestaron su posición ante las acciones que adelanta el Departamento de Estado en contra de funcionarios venezolanos. Pero no somos imperialistas porque yo me considero izquierda, pero ese tipo de sanciones deberían aplicarlas todos los gobiernos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por su parte, el Papa Francisco considera que el restablecimiento de un diálogo serio y sincero en Venezuela está condicionado a la celebración de elecciones, señaló hoy la organización Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Según Asdrúbal Aguiar, director de IDEA, el pontífice reiteró su compromiso con los venezolanos en respuesta a una carta enviada por 6 expresidentes latinoamericanos que pertenecen a esa organización. Añadió que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en nombre del Papa Francisco, dijo que la Santa Sede continúa considerando que una negociación seria y sincera entre las partes, comenzando por la celebración de las elecciones constitucionalmente previstas, podría solucionar la grave situación de Venezuela. Entre tanto, ante la censura represiva ordenada por Nicolás Maduro para impedir que el pueblo y el mundo entero tenga acceso a las noticias que desacreditan a su gobierno, los venezolanos han creado una forma muy original de transmitir la información. La agencia Reuters tiene el reportaje. Agudizan el ingenio para combatir, dicen, la desinformación en Venezuela. Buenos días, este es el noticiero El Bus TV. Venimos a traerles algunas informaciones. Estos jóvenes periodistas y actores se suben a los autobuses de Caracas para informar. Un noticiero muy singular. 85% de los venezolanos no consideran necesario cambiar la actual constitución. Ante los sorprendidos viajeros dan las noticias escapando al control gubernamental. Pienso que es una manera como que hacerle abrir los ojos a la gente, porque hay gente que está como que con los ojos cerrados. Dicen que su idea surgió cuando se dieron cuenta de que mucha gente no conocía las razones de las protestas antigubernamentales en las calles. Hemos estado expuestos a no tener información veraz y obtenerla de manera sencilla. No buscan, dicen, confrontación, tan solo informar libremente. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara habla sobre la importancia de la apertura de Cuba al Internet. Y también de cómo este medio le ha permitido sortear las reglas impuestas por el régimen castrista. Rosana Romero amplía.
El escultor cubano Luis Manuel Otero Alcántara dijo en una entrevista a la periodista cubana Yaima Pardo que las redes sociales constituyen un espacio de libertad a pesar de los obstáculos que plantea el régimen castrista. Las instituciones en Cuba son como rígidas, son muy rígidas. Si tú vas a hacer un video, un performance, tienes que estar todo un año con un proyecto, con todo un proceso de pedir permisos y cosas. Inclusive tienes que estar como dentro de su estructura de lo que ellos creen políticamente correcto. El joven de 30 años que fue detenido por agentes de la seguridad del Estado por protestar contra la eliminación del busto de Julio Antonio Mella, retirado para la construcción del Hotel Manzana Kempinski, el primer hotel 5 estrellas plus de Cuba, el pasado mes de abril, ha aprovechado la internet para una serie de performances, incluyendo un striptease público en el Vedado para su esposa como una forma de protesta. También estableció un espacio con cojines en plena Habana con el fin de crear un espacio íntimo donde los cubanos de a pie pudieran comunicarse con sus seres queridos mediante el internet. Después de 50 años, sin tú poder comunicarte con un primo, una novia, con un sobrino, con un hermano, te dan una mínima oportunidad y todo el cubano se botó a la calle. Además de artista de la plástica, el habanero es el creador del proyecto independiente Museo de la Disidencia en Cuba, un sitio en internet que utiliza el concepto de disidente de la Real Academia Española y mezcla personajes tan distantes de la historia de Cuba como José Martí, Fidel Castro, Atuey y el fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá. Roxana Romero, Martí Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto que estamos siempre, como saben, en martinoticias.com y en Facebook. Así que además pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios a martinantenalive@gmail.com. Hasta pronto. Chao.